Son las imágenes del lugar donde se acaba de producir una noticia. Hace muy pocas horas nos llega desde Tailandia, donde al menos 34 personas han muerto en un tiroteo masivo en esa escuela infantil que se ha producido, como decimos, hace muy pocas horas. Entre las víctimas hay 22 niños. El autor de los disparos es un ex policía identificado que se suicidó tras perpetrar la masacre. La esposa y el hijo del homicida, del supuesto homicida, figuran entre los muertos. Una noticia de enorme trascendencia. Esto que estamos viendo es la imagen en directo que está emitiendo ahora mismo la cadena estatal pública de televisión, TAI PBS, del lugar de los hechos. Está la información que está emitiendo durante toda la mañana con este asunto, esta matanza en una guardería infantil. ¿Qué tal? Buenos días. Otro asesinato masivo contra, ya ven, las víctimas más indefensas. Enseguida más datos. En Ucrania continúa el avance de las tropas del país ante el desmoronamiento de las defensas rusas, donde se incorporan a toda prisa los nuevos reclutas. El ejército ruso no encuentra el punto donde hacerse fuerte para resistir ese avance y no es raro, según las fuentes locales, que muchos de ellos se rindan sin apenas luchar o huyan de regreso a Rusia, mientras sus mandos reconocen que se van, pero dicen que es porque quieren. O en otras palabras, que se repliegan para organizarse mejor para otra ofensiva. No se descarta, pero los expertos creen que no les está dando tiempo a consolidar una defensa. Además, no solo se entregan los rusos, sino el material que llevan con ellos. Ucrania tiene prisa por aprovechar este momento de debilidad y avanzar todo lo posible antes de la llegada del invierno, que dificultará los movimientos. Y si tenía esperanzas en que la tímida bajada del petróleo nos iba a aliviar la cartera, al menos en las gasolineras, ya está aquí la OPEP para echarnos encima un jarro de agua fría, o de Brent frío, en su caso. La Organización de Países Productores de Petróleo ha decidido reducir la producción para que no baje el precio del barril. A menos producción, barriles más caros. Dice que lo hacen previendo que la crisis mundial reduzca la demanda, pero hay quien cree que Rusia está detrás de esta decisión. No es país miembro de la OPEP, pero sí asociado y muy influyente, dicen, en la organización. Y el periódico El País advertía ayer de la falta de medicamentos esenciales porque su fabricación no resulta rentable para muchos laboratorios. Medicamentos importantísimos para tratamientos de bebés prematuros o para pacientes oncológicos, por ejemplo, que podrían escasear porque a veces depende solo de un fabricante. Si se encuentra, claro. Hay medicamentos que cuesta encontrar en las farmacias. Bueno, pues hoy lo vamos a saber. Y vamos con la segunda jornada del juicio, también por el accidente de Albia, después de la enorme tensión vivida ayer a la llegada de uno de los dos acusados. El familiar de una víctima que agredía, lo han visto, al que fuera jefe de seguridad de Adif el año del accidente. La de ayer fue una jornada de cuestiones técnicas, pero hoy es un día relevante con la declaración del maquinista José Francisco Garzón, uno de los dos acusados. Bueno, aunque el día del accidente reconocía han visto al maquinista al llegar ahí, reconocía su error al frenar donde no debía, esta mañana ha respondido solo a las preguntas de su abogado, le ha costado mantenerse sereno y ha vuelto a pedir perdón. La jueza incluso ha tenido que pedir que se tranquilizase. El maquinista ha argumentado, entre otras cosas, que él tenía formación en la vía 2 del tramo de Santiago Orense, pero no en la vía 1, que es donde ocurrió el accidente. Bueno, a diario contamos cómo la exitosa contraofensiva ucraniana está provocando que las tropas rusas se replieguen, huyan de los territorios ocupados desde el inicio de la invasión, se rindan ante el fuerte empuje del ejército de Kiev. Pero no habíamos visto todavía imágenes tan claras de esas rendiciones como esta, por ejemplo. Bueno, en esa secuencia se observa ese tanque ruso en la región de Jersón con la bandera blanca colgada de su cañón. Decenas de soldados ucranianos van rodeando el vehículo hasta que este para. A los militares de Putin no les queda más remedio
que bajarse y rendirse es lo que tenían planeado. Son imágenes, en todo caso, difundidas por el ejército ucraniano, pero las que, si son ciertas, demuestra pues la situación que se puede estar dando en muchos lugares del frente, la entrega de soldados y del material que llevan consigo. La respuesta rusa llega de esta manera. 7 misiles han impactado en el mismo centro de la ciudad de Zaporilla. Hay 2 personas muertas. Con este ataque masivo a zonas residenciales, no son objetivos militares, Rusia bombardea una de las 4 regiones que se ha anexionado recientemente. El Limán, una de las ciudades liberadas por Ucrania, los habitantes tratan de volver a la normalidad, eso sí, con muchas dificultades. Los cadáveres de los soldados rusos yacen todavía sobre el suelo 5 días después de que Ucrania liberara la ciudad de Limán. Una docena de soldados rusos murieron aquí, estaban huyendo de la contraofensiva de nuestras fuerzas armadas, relata este oficial. Intentaban escapar en estos vehículos, el convoy quedó totalmente calcinado. La reconquista de Limán ha supuesto un duro golpe para Moscú. Rusia tenía aquí una importante línea de aprovisionamiento. Ucrania la ha dejado reducida a un amasijo de hierros. Era una importante base de los ocupantes. Aquí reparaban sus vehículos dañados. Incluso vemos su poderoso avión de ataque Su-34. Todo es chatarra ahora, asegura este otro mando. En este enclave la destrucción es casi total. Puentes que apenas se mantienen en pie, edificios destruidos, comercios inservibles y viviendas inhabitables. Prácticamente todas las casas están dañadas aquí. La mía también se vio afectada, cuenta este vecino. Los residentes que no huyeron de Limán comienzan a recibir víveres aún con el recuerdo del horror vivido. Cuando vimos a nuestros militares ucranianos, no puedo expresarlo con palabras. Fue muy bueno, fue grandioso, afirma este joven. Muchos aún ni se han atrevido a salir de sus casas. Las Fuerzas Armadas van barrio por barrio anunciando que los rusos ya no ocupan el lugar. Y el movimiento continúa, advierte Zelensky. En las últimas horas se han seguido liberando nuevos asentamientos en Jersón y prosigue el avance ucraniano en la región de Lugansk. Bueno, una cosa es ir ganando terreno, pero llama la atención, la verdad, la velocidad a lo que están haciendo. Así que vamos a consultar con un analista militar, un experto en defensa, Juanjo Fernández, por esta situación. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Me alegro de escucharte y de verte. Encantado de tenerte con nosotros, como siempre, Juanjo. Oye, no sé si hablar de desbandada es demasiado, pero está claro que hay un desmoronamiento en la defensa, porque si no, no se entiende ese avance tan rápido, ¿no? Sí, yo creo que es un cúmulo de varios factores que han llevado a este, digamos, derrumbe o desmoronamiento de las líneas defensivas rusas. Hay aspectos de doctrina. La doctrina rusa desgasta mucho las unidades que están en combate, mientras que la doctrina OTAN, por ejemplo, en cuanto sufren un número pequeño de bajas, hablamos 15-20%, son retiradas y eso permite recuperarlas, ¿no? con refuerzos, con relevos. La doctrina rusa no funciona así. La doctrina rusa agota las unidades en combate y cuando ya esa unidad está agotada sustituye una nueva. ¿Esto qué es lo que ha producido? Ha producido un agotamiento total de las unidades profesionales que iniciaron la ofensiva. Y esto se demuestra por el hecho de que Rusia se ha visto incapaz de actuar en varios frentes a la vez de manera simultánea. Entonces, lo que ha hecho ha sido ir detrayendo unidades profesionales para ataques puntuales e ir reemplazando con tropa poco experimentada de la Rosguardia, que es como su guardia territorial, etc. Estas tropas mal equipadas, con la moral muy baja, se han enfrentado a unas tropas ucranianas equipadas con material occidental, adiestradas en doctrinas modernas y luego, sobre todo, con una moral tremenda, una moral que les da, sobre todo, el hecho de verse apoyados internacionalmente por toda la comunidad. Entonces, la combinación es perfecta para que se produzca el avance ucraniano y no vamos a hablar de desbandada, pero sí un derrumbe
de los diferentes frentes que está manteniendo Rusia. Sí, está claro que los ucranianos tienen claro por qué luchan, y muchos rusos hasta hace muy poco ni siquiera les habían dicho si estaban en guerra, les habían dicho que estaban de maniobras. Oye, Juanjo, vale, si tenemos en cuenta que esa es la estrategia rusa de reposición, es decir, cuando se han agotado las unidades los cubro por otras, pero ¿esa reposición se va a poder mantener con esas unidades de reemplazo, habida cuenta de que muchos están yendo del país? Pues va a ser difícil, pero no es por una cuestión de números, es una cuestión de adiestramiento y de equipamiento y de calidad de esas tropas que van a llegar. Imaginémonos una unidad que lleva ya meses en el terreno ucraniano, una unidad rusa. Ha sido batida, ha tenido muchas pérdidas. Entonces, cuando una unidad se la reabastece o se cubren los huecos de bajas producidos, pero este número de bajas es limitado, la unidad mantiene su cohesión, porque sigue habiendo una mayoría de soldados experimentados, claro, de soldados bien adiestrados, que bueno, pues acaban transmitiendo esos conocimientos a los reclutas inexpertos que van llegando. Pero cuando lo que ocurre es que esa unidad está tan desgastada como suponemos, o como todo hace indicar que están las unidades rusas, al final casi hay más reclutas inexpertos que veteranos, con lo cual esa unidad pierde la cohesión y pierde su calidad. Por tanto, yo no creo que el hecho de enviar tropas reclutadas con un adiestramiento mínimo sea una solución para los rusos. A esta parte ahora mismo, donde la parte anexionada por Rusia es del tamaño de Portugal aproximadamente. ¿Cuánto tardaría, cuándo podría tardar un ejército en ocupar toda esta zona? ¿Hay una estimación aproximada? Es muy difícil poder decir cuánto puede tardar, porque dependerá de muchos factores. Y dependerá de muchos factores que incluso no van a ser militares. ¿El invierno, por ejemplo? ¿El invierno, por ejemplo? Bueno, el invierno es un factor climático que lo que probablemente haga sea ralentizar las operaciones militares. En el invierno no es que todo se paralice, pero todo va más despacio, aunque tengamos en cuenta que tanto los rusos como los ucranianos son ejércitos acostumbrados a combatir en el frío. Cuando el terreno está helado no es tan malo como cuando está embarrado, o sea, es mucho peor la primavera o el otoño, que vienen más lluvias pero no tanto frío, a cuando está el invierno en toda su crudeza y el terreno helado. Ahí se pueden mover mejor los vehículos. Claro. Oye, Juanjo, una cuestión, sacándonos de Ucrania directamente con plena relación, porque ante la amenaza de Rusia, Alemania ahora mismo en la reunión, en la cumbre que ha mantenido con España, ha invitado a nuestro país a formar parte de su escudo antimisiles, o su proyecto de escudo antimisiles. ¿Nos puedes decir un poco en qué consiste este proyecto? Sí, el escudo antimisiles nace, que recordar, a principios de la década de 2010, y es una idea de defensa común, pero surge la idea ya de ponerlo en práctica a partir de 2014, coincidiendo con la anexión rusa de Ucrania, y se pone en marcha en 2016. La idea se nos ha ido Juanjo, cuando nos estaba contando qué consistía el escudo antimisiles. Bueno, tenemos también que contarles otro foco de enfrentamiento, no todavía al nivel de Ucrania, y ojalá no llegue nunca, pero Corea del Norte ha vuelto a disparar otros 2 misiles de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas 2 días después de haber lanzado uno que sobrevoló territorio japonés durante más de 20 minutos. Después, Estados Unidos y Corea del Sur dispararon 4, bueno, pues ahora Corea del Norte otros 2. Es el 6º lanzamiento norcoreano en los últimos 10 días. El régimen ha asegurado que estas son medidas de represalia ante el despliegue en la zona de Estados Unidos y Corea del Sur. Claro que ellos se habían desplegado por el lanzamiento del misil anterior de Corea del Norte. En fin, así está esta situación en este lugar donde se han vuelto a disparar las alarmas por un posible programa nuclear en la sombra de los norcoreanos. Bueno, y todos pendientes también de la cartera y de los problemas que está precisamente trayendo para la inflación esa subida de la energía. Pues bien, también va a subir el petróleo, porque la OPEP
ha decidido, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha acordado recortar su producción de crudo 2 millones de barriles diarios, medida que se toma la organización tras la caída del precio del crudo. Una situación que vamos a analizar esta mañana. Samuel López, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Pues sí, vamos a analizar esa situación, pero en primer lugar, para ver quiénes son estos señores que nos quieren subir el precio del crudo. Vamos a comenzar por el principio, porque muchas personas en casa se estarán preguntando quién es la OPEP y sobre todo su importancia. Pues vamos a verlo en el siguiente mapa, porque hablamos de que la OPEP, como decíamos, es la organización de los países productores de petróleo, y hablamos de estos países que aparecen aquí en pantalla. En el continente latinoamericano tenemos a Venezuela, en su momento también estuvo el país de Ecuador, pero se fue fuera de la organización en torno a 2020. Tenemos países también en el continente africano, tenemos aquí Argelia, tenemos Libia, tenemos también países como Guinea Ecuatorial, Angola, y también en el Medio Oriente, países como Irán, Irak, pues notoriamente conocidos por la exportación del petróleo. Sin embargo, se estará resultando pues que tenemos ahí el país de Rusia. Rusia no es actualmente miembro de la OPEP, pero sí es un aliado muy importante de esta organización. De hecho, ha tenido que ver en esa decisión que se ha tomado en las últimas horas. Hablamos de 13 países y su importancia radica en que tienen el 41% de la producción del petróleo y también el 87%, Roberto, de las reservas de este material. Buena parte se concentra aquí, donde ya sabemos, Rusia. México también es país asociado de la OPEP, pero los que han decidido reducir el número de barriles son estos señores. ¿Esto en qué se traduce ahora, Samuel? Pues bueno, es una reducción que anunciaban en las últimas horas. Vamos a verlo, si te parece, con el siguiente gráfico, esa reducción, cómo se va a traducir en cifras, porque hablamos de que el barril, en torno a los meses de agosto, se producían cerca de 43 millones de barriles diarios de Brent, y con esta reducción lo que se pretende es que se produzcan, a partir del mes de noviembre, 41 millones de barriles diarios. Es una reducción de en torno al 4,5%. Es una cifra pues un tanto importante, que lo que pretende hacer con ello es pues que aumente el precio del petróleo para. ¿Y ha empezado a subir? ¿Ha empezado a subir ya el barril? Bueno, se situaba en torno a los $90 y se espera que pase a los $91 el barril de Brent en los próximos meses, con la reducción de la producción del petróleo que han tomado los países de la OPEP. Sin embargo, no va a llegar a las cifras que teníamos en torno al mes de marzo, que era como los $128 el barril. Sin embargo, se espera que esa reducción que han anunciado los miembros de la OPEP no sea tal, no llegue a esa cantidad anunciada, sino que sea un tanto por debajo de las cifras anunciadas. Lo vemos en las conclusiones de esa reunión que ha tenido lugar en el país austriaco. Es la imagen que dejaba la reunión entre los altos cargos de la OPEP en la ciudad austriaca de Viena. Los países miembros, liderados por Arabia Saudí y Rusia, aliado de la organización, buscaban una solución a la caída del precio del crudo. La decisión final, reducir la producción para que aumente el precio. Nuestra prioridad ahora es estabilizar el mercado. Podrían acusarnos de querer influir en él de manera negativa, pero los resultados se verán en los próximos meses, ha explicado el príncipe Abdulaziz, ministro de Energía de Arabia Saudita. La medida implicará una reducción de la producción diaria de 2 millones de barriles, que producirá un aumento del precio del crudo, una decisión que no ha terminado de gustar en la Casa Blanca. Estamos trabajando todos los días para asegurarnos garantizar que la energía que esté en el mercado satisfaga la demanda y para que los precios se mantengan bajos, ha afirmado el secretario estadounidense Antony Blinken. Por ello, como respuesta a este anuncio, el presidente Biden ha ordenado al Departamento de Energía liberar a partir del próximo mes 10 millones de barriles de petróleo de la reserva del país. Bueno, hablamos sobre las claves de este asunto con Inés Cardenal Gortázar, es directora de Comunicación y Asuntos Legales de la AOP, la Asociación Española de Operadores Petrolíferos. Inés, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Roberto, muchas gracias. ¿Cómo interpretan ustedes esta decisión? ¿Dónde están las claves? Bueno, efectivamente lo habéis explicado muy bien. Está claro que la OPEP lo que quiere es evitar una caída del precio del petróleo ante una más que previsible caída de la demanda, ¿no? Ya se están observando determinados signos de que la demanda de petróleo se podría estar resintiendo, pues como consecuencia de la inflación, que también habéis comentado antes, no van a crecer las economías como se había esperado tras la crisis del coronavirus y, por tanto, pues efectivamente la OPEP está intentando apuntalar este precio. Rusia no pertenece a la OPEP, pero ¿quién dice que podría estar detrás de esa decisión? ¿Creen ustedes que ha podido influir? Efectivamente, Rusia, como habéis comentado, es un aliado de la OPEP. Han, de hecho, institucionalizado una alianza que se llama OPEP Plus
y efectivamente parece que Rusia y Arabia Saudí han sido los impulsores de este importante recorte de la producción. También es verdad que lo que argumentan es que no estaban produciendo las cuotas que tenían acordadas, estaban produciendo por debajo y que por tanto el recorte no va a ser tal en términos reales. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Claro, pero solo el anuncio de recorte ya ha provocado un aumento en el precio del barril. ¿Cómo va a influir en el precio en las gasolineras? Pues 2 millones de barriles menos diarios de producción. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es muy difícil hacer predicciones de lo que vaya a pasar con el precio del crudo, ¿no? Porque incluso hay algunos analistas que piensan que esto puede darse la vuelta, ¿no? Si aumenta el precio a corto plazo, pues puede ser que todavía la crisis económica y la inflación se resientan más y sean más largas y por tanto, bueno, pues a medio plazo pues vuelva a caer más la demanda de energía. Claro. Quiero decir que es difícil saber qué va a pasar con el precio del crudo. Hay muchísimos factores influyendo en este momento, por no hablar de las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia. Pero además, aunque siempre hablamos del precio del Brent, lo que en realidad marca los precios de los carburantes en el surtidor son las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados, de la gasolina y el gasóleo ya refinados, que cotizan en mercados internacionales y esas cotizaciones son las que marcan el precio en el surtidor. Y lo hemos dicho siempre, esas cotizaciones tienen dinámicas propias y responden a dinámicas propias, pero se ha puesto de manifiesto con mucha intensidad desde la invasión de Ucrania. Por ejemplo, el gasóleo ha subido muchísimo más que la gasolina. ¿Por qué? Porque Europa es un gran consumidor de gasóleo y Rusia es un gran exportador de gasóleo, no solo de crudo. Y hay cuellos de botella en las refinerías, o sea que aquí se ha visto muy bien que las cotizaciones pues son independientes del crudo, no siempre se mueven en la misma dirección ni con la misma intensidad. Entonces habrá que ver sobre todo qué pasa con esas cotizaciones. Claro, o sea que no es automático. Podría darse el caso de que aun reduciendo la producción el precio siga bajando de los... Creo que en marzo estaban $128 y ahora estamos en torno a los 90, ¿no? Por ejemplo. No es automático, desde luego. Como os decía, en el mercado están en este momento influyendo muchísimas cosas y es muy difícil. Hacer predicciones es equivocarse seguro. Inés, ¿existen mercados alternativos a los de la OPEP? Por ejemplo, Estados Unidos, que está exportando, no sé si exportando mucho, pero produciendo esquisto en cantidad. ¿Es una alternativa a esta producción? Sí, de hecho, según los últimos datos de importaciones que publica Cores para España, Estados Unidos ha sido el segundo suministrador de crudo a España. En España tenemos uno de los sistemas de refino más flexibles y más competitivos y, por tanto, tenemos mucha facilidad. Esta flexibilidad quiere decir que tenemos mucha facilidad para sustituir crudos. Podemos procesar crudos de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. Según estos últimos datos que te decía, hemos importado 31 tipos de crudo de 18 países de origen y Estados Unidos es, de hecho, el segundo suministrador de crudo a España, según estos últimos datos. Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, vamos a recordar también que ha dado de sí la reunión de ayer entre España y Alemania, un encuentro bilateral en La Coruña, donde Sánchez y Scholz han ratificado un plan de acción conjunto para crear un mercado interno de la energía en la Unión Europea y han negado que hayan hablado sobre un escudo antimisiles, aunque todo el mundo lo da por hecho. Apretón de manos y recibimiento de honor para dar la bienvenida a un país amigo con el que España quiere fortalecer la cooperación en materia de energía. Me alegro de estar hoy aquí en España. Una cumbre en la que ambos líderes estuvieron arropados por hasta 8 ministros y ministras de sus respectivos países. Por delante, la firma de un plan de acción conjunta que posibilite un verdadero y robusto mercado interno de la energía de los 27. Como saben, España tiene una escasa dependencia del gas ruso, pero es evidente que en este contexto todos debemos ser solidarios y arrimar el hombro. En ese arrimar el hombro, Sánchez ha pedido de manera implícita que Alemania dejara clara su postura en cuanto a la construcción del futuro gasoducto MidCat, un tema que no ha esquivado el canciller alemán. Que la construcción de un gasoducto sea un elemento clave. Gracias a MidCat, la península ibérica y Europa Central podrían conectarse en el futuro para un transporte futuro de hidrógeno. Y yo apoyo de manera explícita esta conexión. Con el visto bueno de Alemania, España espera cambiar la postura de Francia, hasta ahora contraria a su implantación. La cumbre también ha abordado la dependencia de los hidrocarburos rusos y la reforma del mercado energético. Y lograr
precios razonables. Ante la especulación de que Alemania aprovechara su visita para pedir que España formara parte del escudo antimisiles, ambos mandatarios han reconocido que es un asunto que no ha dado tiempo a tratar, aunque Sánchez ha matizado que se estudiará cuando sea objeto de debate. Bueno, y desde hoy, en esa ciudad que están viendo, Praga, líderes de la Unión Europea se reúnen con 17 países vecinos, entre ellos Turquía, el Reino Unido o Ucrania, donde van a tratar temas importantes en torno al clima, la emigración o la economía. En cualquier caso, no se espera que hoy se tomen grandes decisiones, es más bien una toma de contacto. Mañana esa reunión continuará solo con los países miembros que van a discutir sobre imponer un precio al petróleo ruso o sobre amplificar lo que conocemos como la excepción ibérica a todos los miembros, que antes no se podía hacer y que ahora que Alemania está pasando apuros parece que sí. Porque los dirigentes de todos los países tratan de tomar medidas que amortigüen los efectos de la guerra en sus economías locales. Ayer el Banco de España hacía su previsión para el año en curso. Dice que habrá crecimiento, el 1,4%, pero que este crecimiento va a ser mucho mejor que el esperado y, atención, mucho menor que el previsto por el Gobierno. Además, prevé que el año que viene la tasa de inflación sea del 5,6%, que es una tasa de 3 puntos más de la que previó en junio. El Banco de España, además, espera recuperar el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia en el primer trimestre de 2024, 2 trimestres más tarde de lo que calculó en junio. Y también se habló de pensiones. Los pensionistas van a cobrar en 2023 casi 100 euros más al mes, de media. Pendiente aún del dato del IPC de noviembre, el Gobierno estima que la subida rondará el 8,5% para los más de 9 millones de pensionistas de la Seguridad Social en nuestro país. Representa un porcentaje histórico, puesto que 4 de cada 10 euros recaudados de las rentas de los trabajadores irán directamente al bolsillo de los pensionistas. Por primera vez en 13 años aumentará el saldo de la llamada hucha de las pensiones, en casi 3.000 millones de euros. El Gobierno también ajusta la subida de las pensiones al IPC. Vamos a preguntar sobre esto a Carmen Pérez Núñez, de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, una asociación que pertenece a la COESPE, que es la Coordinadora Estatal de Pensionistas. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, me imagino que su asociación en principio satisfecha con esta decisión, con esta subida de las pensiones, ¿o no? Estamos satisfechas en el sentido de que por primera vez se están cumpliendo una parte de las leyes, es decir, esto estaba ya acordado, estaba en ley y por lo tanto sería escandaloso que no lo tuvieran, no lo cumplieran, ¿no? Nosotras, sin embargo, y por eso salimos el día 15 de octubre, tanto en Madrid como en las islas, a las calles, sí que reivindicamos que se haga sobre un IPC que no es el que nos van a aplicar. El que nos aplican es un IPC medio y recordamos que ya el año pasado con este IPC perdimos un 3%. A nosotros solo nos subieron un 2,5% y ese 2,5% comparado con cómo ha estado la inflación este año, en realidad hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo muy importante, que entre la del año pasado y la de este estamos superando ya, digamos, posiblemente más del 10%. ¿Y por qué decimos que queremos otro IPC? Pues porque es el que va a reflejar, ese IPC acumulado es el que va a reflejar más la realidad de la cesta de la compra. El IPC no viene a ser otra cosa que una operación matemática y nosotros pensamos que se queda muy alejado de lo que viene a ser la realidad de cuando vas a comprar. No tenemos nada más que ver lo que han subido los precios de los productos a los que normalmente accedemos las personas pensionistas. Claro. Y no tenemos nada más que ver sino el dato de este mes. Ha bajado el IPC, pero ha subido la inflación, es decir, han seguido subiendo los precios. Claro, hay pensiones de todos los tipos y en torno a las más altas surge el debate de si deberían subirse de la misma manera que a lo mejor las pensiones más bajas. El PP propone que no se haga de esa manera, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, el PP se tiene que aclarar qué es lo que propone, porque el vicesecretario de Economía del PP sacó también unas declaraciones diciendo que ellos defendían la subida para todo el mundo. Al cabo de unas horas defienden otras cosas.
Nunca se sabe lo que defiende el PP. Recordad que el PP estaba defendiendo, frente a la subida del IPC, estuvo defendiendo volver al 0,25 que defendió Rajoy. ¿Nosotros qué decimos a esto? Primero, decimos que las pensiones altas no son tan altas. Es decir, el máximo que cobra un pensionista viene a estar rondando los 2.400 euros, una cosa así. Eso no es unas grandes cantidades. Lo que es mísero son los salarios que tenemos. Eso sí que son míseros. Y ahí es donde habría que estar comiéndose el coco con medidas para ver cómo subimos esos salarios. Pero con 2.000, 2.400 euros viene a ser para poder desarrollar una vida mínimamente digna. Claro. No estamos hablando de subir rentas. Estamos hablando de no perder poder adquisitivo, que es muy distinto. Claro, si a mí me dicen si yo quiero destopar o no quiero destopar, entramos en debate. Pero ahora lo que estamos hablando no es de subir rentas, estamos hablando de no seguir perdiendo poder adquisitivo. Eso es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo con el IPC y además con el IPC acumulado, y le añadimos también otra cosita que la perdimos en los últimos años, que es la paga de compensación en enero. Es lo mismo que viene a suceder como lo han hecho ahora mismo, me parece muy bien, con los funcionarios. Ante la gran inflación que ha habido, se les hace una paga única para poder contrarrestar esa inflación. Eso lo teníamos anteriormente los pensionistas. Y por cierto, lo que pedimos no es nada nuevo. Es lo que teníamos antes de la reforma de 2011 y 2013. Esto ya lo teníamos, es recuperar algo que tenía el sistema de pensiones. Bueno, pues Carmen, efectivamente el foco habría que ponerlo en subir los salarios, no tanto a la hora de hacer comparaciones, quizá en la hora de decir que vamos a bajar las pensiones también. Entiendo perfectamente su argumentación. Carmen, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Vale, hablaremos otro día. El 15 de octubre. Hablaremos otro día, seguro, en esas fechas. Gracias, buenos días. Bueno, nos vamos un momento a hacer una pausa, pero enseguida volvemos, entre otras cosas, para ocuparnos de ese terrible suceso en Tailandia, en esa escuela infantil, donde 34 personas han sido asesinadas esta misma mañana. No tardamos. Volvemos con la actualidad de la última hora que nos lleva hasta Tailandia, donde 34 personas han sido asesinadas en una guardería, en una escuela infantil. El autor está identificado, un ex policía que también acabó con la vida de su esposa y su hijo. Justo antes continuó con los asesinatos antes de dispararse a sí mismo y acabar con su vida, según la policía tailandesa. Ha ocurrido en la ciudad de Uthai-Sawang, esto es 500 kilómetros al noreste de Bangkok. Al parecer, entre las víctimas hay 22 niños. Además de un arma de fuego, el atacante usó un cuchillo. Bueno, según datos de Cruz Roja, en lo que va de año han llegado a Lanzarote más de 4.900 personas en patera o lanchas neumáticas. Desde hace ya meses se había apreciado un giro en la ruta canaria. Lanzarote y Fuerteventura representan juntas más de la mitad del tráfico de pateras. Estos son las últimas 36 personas rescatadas por salvamento marítimo. Todos estaban en buen estado. Con estas son 4 las embarcaciones que han llegado a Canarias en los últimos 2 días, sumándose así a las otras 3 que habían sido localizadas de madrugada en Lanzarote, con 129 personas a bordo. Precisamente para la atención a los inmigrantes que llegan por mar a Canarias, se ha firmado esta misma mañana un convenio entre el Gobierno de Canarias y el Estado por el que se canaliza la subvención de 50 millones de euros a Canarias para la atención de estas personas. Es un reconocimiento claro por parte del Gobierno de España, con este esfuerzo presupuestario a través del Ministerio de Inclusión, pues las tareas añadidas que tiene Canarias frente a otras comunidades autónomas en el ámbito migratorio, resultado de la geografía a la que se enfrenta y del reto que supone pues estar tan cerca de África. Y nos hacemos eco de un reportaje publicado ayer por el periódico El País. Muchos medicamentos han bajado su precio
y lo han bajado tanto que la producción ya no es atractiva para el sector farmacéutico. Suelen ser medicinas antiguas que además ya quedan apenas 1 o 2 empresas que las fabrican en el mercado. Por eso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha creado un listado de 508 fármacos imprescindibles para evitar que sufran problemas de suministro en hospitales y farmacias. Si un medicamento ya solo lo produce una compañía, hay un riesgo importante de que pueda faltar a quienes lo necesitan, incluso dar pie a que las farmacéuticas se aprovechen de su monopolio. Varios de los fármacos a proteger son oncológicos, pero los hay de todas las especialidades. Carlos Díaz es farmacéutico, tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy bien. Bueno, hablamos de medicamentos que a lo mejor no es rentable para las compañías, pero ojo, que son medicamentos imprescindibles pues para tratamientos oncológicos, por ejemplo, o para tratar a bebés prematuros. Así es. Fíjate que venimos de una etapa todavía en la que estamos inmersos de la pandemia y nos hemos ido dando cuenta que necesitamos tener industria farmacéutica cercana y necesitamos tener una serie de medicamentos que son imprescindibles para nosotros. No sé si recordarás, en aquellos casos eran sobre todo más productos sanitarios, aunque había también algún fármaco, sobre los respiradores, las mascarillas, un montón de productos que tanto en Europa y en España en particular hemos dejado un poco de lado en base pensando solo en el precio, ¿vale? Y eso al final ha generado que tengamos estos problemas. Hemos decidido pagar muy poquito por algunos medicamentos y las industrias que son capaces de hacerlo se encuentran muy alejadas de nosotros. Sí. En un momento determinado necesitamos esos medicamentos que muchos son imprescindibles, son muy conocidos, pero son muy básicos, como bien decías, para recién nacidos, el citrato de cafeína, como nombra en el propio reportaje. Tendremos que de alguna manera intentar que lo fabriquemos aquí cerquita, o que por lo menos haya más de un actor en la fabricación, que la industria sea capaz de poderlos suministrar sin problemas para tenerlos si los necesitamos urgentemente, ¿no? Claro, ahora que las autoridades competentes decidan hacer este listado, ¿a qué conlleva? ¿A que haya que buscar suministradores, contratar a otras empresas, obligar a alguien que lo produzca? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué consecuencias tiene? No, el listado va por el buen camino, en el sentido de que libera a todas estas especialidades, estos medicamentos que están fuera de las normas de precios menores y una serie de condicionantes que implican, que estamos dispuestos a pagar, no estamos dispuestos a pagar demasiado dinero por determinados medicamentos. Pues lo que quiere hacer la agencia con este listado es librarlos de ese corsé que tienen para que sea más atractivo para las industrias, para que lo puedan hacer y que sea razonable. Es decir, lo que se le paga a un operario aquí en España en una fábrica con una cierta característica y demás no es lo mismo que ocurre en la India o en China, que es lo que nos ha ido ocurriendo en los últimos años, que hemos derivado mucha producción de nuestros productos y de nuestra tecnología, y eso es algo que tendríamos que pensar un poquito si realmente lo estamos haciendo bien, ¿no? Quizás habrá que pagar un poquito más porque efectivamente tenemos más derechos laborales, tenemos más seguridad en las industrias en esta zona del mundo que en otros lados, y por lo tanto tendremos que pensar si eso es razonable o no, ¿no? O sea, estaríamos hablando de relocalizar también, de traer de nuevo la fabricación, digamos, dentro de nuestras fronteras, ¿no? Así es, o por lo menos lo más cercano posible, y al menos diversificarlo, es decir, como bien hablabas antes, el hecho de que sea solo una compañía en el mundo la que fabrique un determinado producto, pues el riesgo de que haya un incendio en esa compañía ese día, pues imagínate, se queda desabastecido el mundo entero de ese producto, y si tú te encuentras en la situación en que lo necesitas, porque realmente sanitariamente lo necesitas, pues tenemos un problema, y un problema muy serio. El medicamento, tenemos que pensar que no es un producto normal. Nosotros desde la parte sanitaria siempre lo estamos diciendo, es decir, no podemos tratar a los medicamentos como un producto al uso, que es lo que intentan también de alguna manera. Parece que la sociedad va caminando por ese camino, y no debería ser así, porque al fin y al cabo yo me puedo quedar sin el último teléfono que salga o sin el último ordenador y no me va a pasar nada, pero si no tengo el medicamento adecuado, mi vida depende de ello. Claro. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser conscientes de que hay que protegerlo y que tenemos que tener. Y en España hay una industria farmacéutica importante, hay muchas compañías que lo están haciendo. No podemos ponerle piedras en el camino, tenemos que fomentarla, y además debemos fomentar que se fabrique cuanto más cerca mejor. Y te vuelvo a repetir lo mismo, en la pandemia lo hemos demostrado, es decir, en un momento determinado nos quedamos sin respiradores, nos quedamos sin mascarilla, nos quedamos casi sin paracetamol en un momento determinado, y efectivamente son medicamentos que son muy básicos y productos sanitarios que tenemos que tener. Entonces deberíamos
podemos tenerlos fabricados una allí cuestión cerquita. imprescindible, porque nos acordamos sobre todo cuando faltan, ¿eh? Sobre todo que a lo mejor no lo echamos de menos, y por eso queríamos hablar de este asunto. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Gracias a vosotros, encantado. Bueno, tiempo para saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar, me imagino, con todos los calderos al fuego. Wendy, Pedro, ¿verdad? Ahí están todos cocinándose ya, Roberto. Muy buenos días. Hoy nos detenemos en un dato bastante preocupante, ¿cierto? Y es que el mayor número de suicidios se asocia a personas mayores de 70 años. Y precisamente vamos a abordar este asunto porque los últimos datos oficiales hablan de 208 personas que se quitaron la vida en Canarias durante el año 2020. Hoy en este programa vamos a conocer algunas de las iniciativas que llevan a cabo desde Cruz Roja Canarias para mitigar la soledad de esos mayores. Y vamos a hablar de ello pues empleando precisamente huertos ecológicos. Hoy les explicamos cómo y por qué. Bueno, pero también hemos salido a patrullar con efectivos de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife para conocer su día a día y también para conocer a qué se enfrentan. También hemos querido echar pues un vistazo al pasado. Gracias a Filmoteca Canaria vamos a conocer cómo era Maspalomas hace unas décadas. Nada que ver con la imagen que tenemos ahora de este sitio clave de la industria del turismo en Canarias. Y también un dato importante que vamos a tratar en nuestra farmacia de guardia. ¿Sabían que en Canarias se recetan casi 1 millón de cajas de ansiolíticos? Lo vamos a tratar todo con Cecilia Monzón, farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Todo esto y mucho más en unos minutos arranca Ponte al Día aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Enseguida Ponte al Día. Ahora vamos a mostrarles lo que ocurría ayer en el Parlamento Europeo. We are going to stand with you. Gian, Azadi, women, life, freedom. Ahí tienen a una parlamentaria sueca cortándose el pelo en el atril en solidaridad con las mujeres iraníes que llevan semanas protestando contra el régimen de ese país, contra la obligación de ponerse el velo, una obligación, por supuesto, solo para las mujeres. De hecho, el de cortarse el pelo es un gesto de protesta que comenzaron las propias iraníes y que se ha extendido. También lo hemos podido ver en varias actrices francesas y en manifestaciones en todo el mundo en favor del pueblo iraní. La represión islamista iraní ha explotado desde la muerte de Masha Amini en una comisaría donde la llevaron por no vestir correctamente el velo. Según Human Rights Watch, 150 personas han muerto ya en estas protestas. Bueno, vamos hasta Israel, donde una persona palestina ha fallecido, otras 6 han sido heridas en un tiroteo con el ejército israelí. Ese tiroteo, ya lo ven, se producía en Cisjordania. Al parecer el incidente comenzó cuando unos militares israelíes rodearon la casa de un presunto militante de Hamás. Los palestinos critican que la operación tuvo lugar con mujeres y niños en el interior, mientras en los pasos fronterizos de Gaza los israelíes han comenzado a vigilar la zona con armas controladas a distancia, mientras en esa zona la falta de viviendas hace lo que los ciudadanos pues hayan tenido que hacer, lo van a ver, irse a vivir a los cementerios. Son las nuevas armas controladas a distancia por Israel presentes en sus pasos fronterizos con Palestina. En este punto de control de Hebron, en Cisjordania, los ciudadanos palestinos cruzan la frontera mientras el artefacto vigila de cerca sus movimientos, encapuchados y con piedras en la mano. Los palestinos tratan de acabar con las armas, recibiendo respuesta de las tropas israelíes. A pesar de que el ejército ha dicho que el arma está diseñada para disparar granadas de esponja, la medida no ha gustado entre los palestinos, que se enfrentan además a otro inconveniente en la Franja de Gaza, la sobrepoblación que ha obligado a esta familia a vivir en el cementerio de Radwan. Vivimos encima de los muertos, les tendemos encima la ropa. Nuestros hijos van y vienen y pisan sus tumbas, explica Camilia, que asegura que esta es su única solución habitacional. Con un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados, una población de más de 2 millones de personas y con una frontera hermética controlada por Israel, urge la construcción de vivienda. El viceministro de Vivienda palestino asegura que necesitan unas 14.000 unidades de vivienda para seguir el ritmo de crecimiento demográfico, un objetivo inalcanzable, asegura, por el asedio que ejerce Israel. Sin hogar para los vivos y pronto sin hogar para los muertos, narra el responsable de este otro cementerio palestino. En este campo santo se han quedado sin tumbas para enterrar a los familiares fallecidos.
Bueno, seguimos en Palestina, concretamente en la franja de Gaza, para hablar de este producto, el dátil. Bueno, si hubiese pocos problemas derivados del conflicto político en este lugar, ahora hay que sumar la mala cosecha a la que se enfrentan los agricultores. Una de las peores temporadas de la historia para este producto. La merma de dátiles, aseguran los cosecheros, está derivada de las bajas temperaturas y del cambio climático que ya empieza a afectar también a estos cultivos. Bueno, este miércoles el presidente Joe Biden ha visitado Florida para evaluar los daños y los esfuerzos de recuperación tras el huracán Ian. Los destrozos son enormes, se han cuantificado en unos 55.000 millones de dólares y las labores avanzan lentamente. El presidente Joe Biden visitó Fort Myers, Florida, este miércoles para evaluar los daños causados por el huracán Ian. Su segundo viaje relacionado con una tormenta esta semana, después de haber visitado Puerto Rico el lunes. Ya más de 110 muertes se han atribuido a Ian, mientras los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando. Tenemos un largo camino por delante, reconstruir comunidades enteras desde cero. Quiero que la gente de Florida sepa que tienen mi compromiso y el compromiso de Estados Unidos de que no nos vamos a ir. Biden ha discutido públicamente con Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, quien dijo que reparar puentes y calles es la prioridad. Aunque los dos han hablado por teléfono varias veces desde que azotó la tormenta la semana pasada, este miércoles fue la primera vez que se reunieron en persona desde que estallaron las tensiones por la inmigración y el acceso al aborto. La marejada ciclónica que viste por aquí cumplió con las expectativas más altas, y has visto el daño significativo que puede causar. Así que estoy agradecido de que todos se hayan unido. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, pero les diré que el espíritu de la gente de este estado y del suroeste de Florida ha sido fenomenal. El presidente se reunió con propietarios de pequeñas empresas y residentes afectados por el huracán y agradeció a los funcionarios federales, estatales y locales que están trabajando para restaurar la energía, limpiar los escombros y distribuir alimentos y agua, además de brindar otra asistencia para salvar vidas. Bueno, y antes de irnos, un último apunte sobre esa noticia que se ha producido en Tailandia, terrible, una conmoción no solo en el país, fuera también, por esas 34 muertes en esa escuela infantil. De ellas, 22 niños han sido asesinados en este lugar, a 500 kilómetros de la capital de Bangkok. El asesino ha sido identificado, se trata de un ex policía que acabó con la vida también de su mujer y su hijo en este lugar, un policía que había sido suspendido hace ya 1 año y medio en su trabajo. Bueno, y nos vamos a despedir. Para terminar, hoy nos vamos con el espectáculo de luces organizado en China para celebrar su Día Nacional. Fue el pasado 1 de octubre. Esta ciudad que vemos en concreto es Guangzhou, que va a estar iluminada de esta manera hasta mañana, cuando acaben las celebraciones. Todo un espectáculo para quien esté allí, que bueno, que nosotros les traemos también a través de Atlántico Noticias, que vuelve mañana a partir de las 11, como cada día. Se quedan con Ponte al Día. Feliz jornada, adiós.